Bienvenidos a Perú en Ascenso. En esta entrevista, abordamos el futuro de Petroperú bajo la nueva administración de Alejandro Narváez, quien ha anunciado una serie de cambios significativos. Uno de los principales puntos será la reducción gradual de los precios de los combustibles, como parte de una estrategia para recuperar al menos el 35% del mercado nacional. Para analizar estos cambios, nos acompaña el ingeniero Aurelio Ochoa, experto en el sector y expresidente de Perú Petro, quien nos dará su visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta la empresa estatal, así como el impacto en la población. Estamos haciendo gradualmente, eso no se hace de un día para otro, ¿no? Estamos evaluando poco a poco porque tenemos que aplicar una política comercial diferente, porque eso tiene que ver con una nueva política comercial. Y yo sé que vamos a hacer que se note en el bolsillo de la gente esa reducción. Se va a notar, ya lo verás. Ya le digo de que... ¿En cuánto tiempo? Podríamos estar hablando a fin de diciembre, ya tendremos algún ajuste razonable. Un ajuste racional, de manera progresiva, ha dicho. Vamos a ver cuánto de ello se puede, conocer y sobre todo cumplir en los próximos meses y qué tan importante puede ser ello para la recuperación de Petroperú. Hablamos con un experto en el tema, el ingeniero Aurelio Ochoa, quien fue presidente de Perú Petro y además integró el directorio de Petroperú. Ingeniero Ochoa, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en TV Perú. Ricardo, muy buenas noches, a sus órdenes. Sí, fíjese, yo pienso que el plan que tiene Petroperú me parece viable, puede llegarse a esos niveles y seguramente, por el año 2000, a fines del próximo año, quizá inclusive podamos estar superando, ¿no? Y llegar inclusive cercanos al 40%. Lógicamente todo dependerá, de lo que trabaje la gente de Petroperú y creo que hay personal capacitado para ello. Y lógicamente teniendo el apoyo en este caso del gobierno central, ¿no? Entonces creo que sí puede llegarse, pero previamente tienen que hacerse los ajustes correspondientes. O sea, es obvio de que este beneficio que la población estaría viendo respecto al precio de los combustibles, como usted lo ha señalado al inicio, ya esto se ha visto y esto es bueno adelantar. Si nosotros tomamos en consideración que antes del inicio de la refinería de Talara, recordemos que los precios todos superaban en cualquier grifo los 20 soles el galón, ¿no es cierto? Y hoy día podemos ver incluso en algunos sitios por debajo de 14 soles. Entonces, eso, por ejemplo, es fiel reflejo de la influencia de la nueva refinería de Talara. Cuando entró a funcionar, lógicamente es un agente que compite con los otros productores e importadores. Entonces, rápidamente se ha visto reflejado y hoy lo podemos ver en los grifos, justamente esa situación, ¿no? Entonces, si esto ya ha sido con el inicio de la refinería de Talara, cuando esté en pleno funcionamiento, o sea, esté en un 100%, que esto probablemente será el primer trimestre del próximo año, entonces definitivamente vamos a ver todavía efectos mayores en beneficio de la población y en ese sentido es que seguramente el presidente de Petroperú ha anunciado, ¿no? Ahora, esa es una parte, ¿no? Esa parte que directamente la población va a verse beneficiada por la mayor competencia, por un nuevo actor poderoso, potente en este caso, que va a ir subiendo su cuota de mercado, ¿no? Hasta el 38, 40%, probablemente hasta finales del próximo año, ¿no? Esto va a ser gradual, pero para sostener esa situación, Petroperú tiene que necesariamente también tomar las medidas que está obligada a hacerlo con el decreto de urgencia que obliga precisamente a la empresa, ¿no es cierto?, a reestructurarse, a bajar de costos, en fin, una serie de exigencias que le da este decreto de urgencia. Porque de lo contrario, esto podría durar muy poco, y estoy seguro que no va a ser así, muy por el contrario, se va a materializar en beneficio de la población. Y justamente con relación a esta temática, por ejemplo, de esta reestructuración de Petroperú, creo que también lo ha anunciado en su momento, creo que a través de vuestras ondas, ¿no?, el presidente de Petroperú, con relación, por ejemplo, a el concurso para la auditoría forense, sí, ¿cierto?, por un lado, y la contratación de una empresa que ayudaría a reestructurar la empresa. Pero estamos hablando de empresas internacionales. Entonces, él ha ofrecido que esto debería darse el próximo mes, o sea, ojalá que esto sea así, y tiene que ser así.
¿Qué significa una auditoría forense? Porque es un término, creo que, digamos, Sí. que lo está implementando el ingeniero Narváez para, digamos, conocer finalmente cuáles han sido las causas que han originado la situación difícil por la que está actualmente Petroperú. Claro, en realidad no lo ha implementado ni lo ha inventado el actual presidente de Petroperú. Esto ya data, digamos, de anteriores directorios, ¿ah? O sea, eso ya se había adelantado. Claro, aunque son términos especializados, no son muy comunes. Efectivamente. Así es, efectivamente, pero solamente quería corregir este asunto, si usted lo permite. No es, digamos, una idea del señor Narváez, ¿no? Esto data de tiempo atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Sabemos que la refinería de Talara, que estaba presupuestada originalmente en $1.336 millones y al final ha resultado por encima de los 6.000 millones, esto lógicamente tiene que investigarse, ¿no? Entonces, una auditoría precisamente y forense sobre todo, casi tipo policial podríamos decir, ¿no? Entonces, esto va a permitir precisamente, ¿qué cosa? Descubrir si es que hay, en este caso, culpables y, lógicamente, posteriormente para sancionarlos respecto a este incremento abrupto, brutal incremento del costo de la refinería de Talara. Pero además hay otras, ¿y quiénes son los culpables? Podría ser que estén al interior todavía de la empresa. Y otra cosa, por ejemplo, adicional es el tema respecto a por qué razón, por ejemplo, se desmanteló la antigua refinería de Talara que estaba en pleno funcionamiento. Producía 65.000 barriles y pudo precisamente seguir funcionando, ¿no es cierto? Y estar como una especie de reemplazo, backup de la nueva refinería, y es lo que ocurrió, por ejemplo, a principios de este año, recordemos, de marzo a agosto, estuvo prácticamente paralizada, ¿no? Sobre todo la unidad de esta principal que tiene esta nueva refinería. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que señalarse, tiene que investigarse, y lógicamente, seguramente la Contraloría va a ir de la mano con la empresa, que en este caso se auditora internacional, no local, porque de todas maneras me parece que no es que no se confíe, pero me parece que es mucho más razonable y más objetivo el que sea una empresa de renombre internacional para que pueda hacer esta auditoría forense. Pero no solamente la auditoría forense, que ya va a ser aplicado, sino que adicionalmente tiene que contratarse una empresa internacional para que precisamente coadyuve a la reestructuración de la empresa, porque de lo contrario podría suceder que nuevamente esté pidiendo al fisco dinero para poderla salvar. Y creo que ya eso el mismo señor Narváez lo ha descartado. Ha expresado que durante su gestión eso no va a ocurrir. Y estamos seguros que eso va a ocurrir. Entonces, mejor dicho, estamos seguros que va a cumplir. Pero para eso tiene que, lo más pronto posible, y esperemos que sean los 2 próximos meses, a más tardar, que estas dos, por un lado la auditoría y por otro lado la contratación de esta empresa, ¿no es cierto?, reestructuradora, se contraten. Entonces, con ello sí podemos estar tranquilos de que los objetivos que se ha trazado la empresa y que lógicamente el gobierno confía en que eso ocurra, entonces podemos tener los resultados que estábamos y que ha adelantado el señor Narváez, ¿no? Sí. Sin duda, ese tema de la cirugía forense, sin duda es un tema muy trascendental para establecer causas y efectos que ha dejado el tema de la refinería. Y posteriores sanciones. Claro. Y sobre todo, la intención es saber qué ocurrió, por qué este monto de 3.000, 4.000, 5.000 y hasta 8.000 millones se ha gastado en la refinería de Talara. Volviendo un poco al tema de los combustibles, que seguramente que la gente tiene la expectativa, cuando sentir que la gasolina o el petróleo empieza a bajar. Tener el control del mercado en 35% como se proyecta y como usted señala, probablemente esto ocurre en el primer trimestre del próximo año. Y sobre todo a nivel de los grifos de Petroperú. ¿Esto podría de alguna manera regular el precio de los combustibles, ingeniero Ochoa, hacer que estos tiendan a disminuir? Porque esta mañana Alejandro Narváez decía que hay un exceso en el costo que tiene cada empresa, ¿no? Se está ganando casi en promedio 4 soles por galón, cuando el promedio es 1 sol a 1 sol 50. Creo que lo ha expresado muy bien el nuevo presidente de Petroperú.
eso es cierto. Hay un margen de comercialización elevado en este caso. Pero es altísimo. Todo, claro, es altísimo. Y a veces hay una diferencia entre y esto es lo peor, entre un grifo y otro podríamos encontrar una diferencia de 4 o 5 soles en el mismo combustible y el mismo volumen, o sea, un galón. Entonces, allí, por ejemplo, eso tiene que trabajar Petroperú y para eso está su departamento de comercialización. Entonces, ¿qué pasa? Lo que habría que señalarle a la población es que ya los efectos de esto, por eso le señalaba al inicio, los efectos de la refinería de Talara ya se han dejado sentir, porque recordemos que hasta antes del inicio de la refinería de Talara, de la nueva, ¿no? Los precios estuvieron por encima de los 20 soles en cualquier grifo, ¿no? Recordemos eso. Y hoy día, por ejemplo, felizmente que están inclusive hasta por debajo de 14 soles, ¿no? Entonces, no, y lógicamente hay otros que todavía mantienen por encima de los 20 soles, pero ya esa es la competencia pues entre las estaciones de servicio. Pero esto efectivamente, digamos, si cada vez que Petroperú vaya tomando más parte del mercado, ¿no? Entonces seguramente vamos a ver reflejados los precios. ¿Por qué? Porque al final es cuestión de competencia. Entonces no había un competidor de la dimensión de Petroperú, estaba pues digamos como un importador Petroperú antes de la refinería de Talara. Entonces eso permitió que los otros importadores o los otros o el otro productor de combustibles en el país, lógicamente ellos eran los que al final dictaban los precios, ¿no es cierto? Claro. Entonces se llegaba a la situación esta que usted ha señalado respecto a ese margen de ganancia excesivo. Pero cuando hay competencia, recordemos el caso nomás de la telefonía, ¿no? Cómo era cuando no había competencia. Ahora que hay competencia, cómo ha bajado, digamos, en este caso. Y en general, esas son las leyes del mercado. Ahora, entonces, definitivamente de eso tiene que beneficiarse la población. Otro aspecto, finalmente, ingeniero Ochoa, que me llamó la atención de lo dicho por el presidente Narváez, es la calidad de los combustibles. Dice que está garantizado que las condiciones de la gasolina y el petróleo que vende Petroperú es de alta pureza, a diferencia de las otras dos operadoras en el Perú. ¿Eso es real, es cierto? O sea, ¿estaría alguna suerte de cabeceando los combustibles? No. Allí sí más bien habría que hacer una corrección. Primero, en este momento hay un dispositivo que exige a todos los comercializadores de combustibles en el Perú, señalaba que en este caso hay dispositivos legales que exigen que la venta de combustibles en el Perú no excedan los 50 ppm de azufre, 50 ppm. Nadie está vendiendo en este momento, o sea, por encima de ese valor. Todos los que importan, los que producen localmente, incluido Petroperú, lógicamente, están dentro de ese margen. Entonces, no es de que se esté vendiendo a otros, digamos, con contenidos mayores y todo. Y para eso, además, tenemos un regulador que precisamente lo que vela es por controlar la calidad y cantidad de combustible que se expende. ¿Y quién es? Es el Osinermin. Entonces, eso está controlado, eso está regulado. Lo que no está regulado son los precios, pero sí en el caso de la cantidad y la calidad. Y la calidad, todos los que expenden en el Perú, los que comercializan, tienen que cumplir con esa regla de los 50 ppm. O sea, esa figura no existe en el Perú, ¿no? Entonces allí sí creo que ha sido un pequeño desliz del presidente de Petroperú. Bueno, perfecto. Ingeniero Aurelio Ochoa, como siempre, muy amable por este contacto en su calidad de expresidente de Perú Petro. Muy amable. Ricardo, muy buenas noches. Gracias, muy amable por la entrevista. Buenas noches. Entonces...